Hay un insecto con el que ocurre algo muy extraño cuando finalmente lo descubres. No sale corriendo, no intenta esconderse y tampoco permanece completamente inmóvil. En lugar de eso, gira lentamente la cabeza y dirige la mirada exactamente hacia ti. Durante un instante sientes algo difícil de explicar, una sensación que casi ningún otro animal tan pequeño es capaz de provocar. Parece que no eres tú quien la encontró. Es ella quien llevaba observándote desde mucho antes. Quizá por eso la mantis religiosa ha estado rodeada de mitos durante miles de años. En algunas culturas era considerada un animal sagrado, en otras, un presagio de buena suerte, o incluso un mensajero de los dioses. Su postura, con las patas delanteras dobladas como si estuviera rezando, hizo que muchas personas creyeran que era un insecto pacífico. Pero detrás de esa apariencia tranquila, se esconde uno de los depredadores más precisos que la evolución ha creado. Y la verdadera pregunta nunca fue por qué parece estar rezando. La verdadera pregunta es por qué un insecto tan pequeño puede hacer cosas que la inmensa mayoría de los insectos jamás consiguió desarrollar. Todo empieza con su cabeza. En casi todos los insectos, la cabeza permanece prácticamente fija. Si quieren cambiar de dirección, tienen que mover el cuerpo entero. Una mosca gira completamente. Un escarabajo hace lo mismo. Una mariposa tampoco puede separar el movimiento de su cabeza del resto del cuerpo. Pero la mantis rompió esa regla hace millones de años. Puede girar la cabeza casi 180 grados sin mover el resto del cuerpo. Es un movimiento lento, increíblemente preciso y perturbador al mismo tiempo. Mientras permanece inmóvil entre las hojas, solo su cabeza cambia de dirección para seguir cualquier movimiento cercano. Esa capacidad, tan común en búhos o algunos mamíferos, es prácticamente inexistente entre los insectos. Y es precisamente lo que hace que nuestra primera impresión al verla resulte tan inquietante. Pero hay otro detalle todavía más extraño. Si alguna vez has sentido que una mantis te sigue con la mirada, probablemente no estabas imaginando cosas. En el centro de sus enormes ojos aparece siempre un pequeño punto oscuro que parece moverse hacia donde tú cambias de posición. Da igual desde qué lado la observes. Ese punto continúa mirándote. Durante siglos se creyó que era una pupila igual a la nuestra. En realidad no lo es. Es un fenómeno óptico conocido como pseudopupila. La forma en que miles de diminutas lentes absorben la luz hace que siempre aparezca una zona oscura orientada hacia aquello que la mantis está observando. El resultado es tan convincente que nuestro cerebro interpreta inmediatamente que esos ojos están clavados sobre nosotros. Y, curiosamente, no está tan equivocado, porque la mantis realmente está calculando cada uno de tus movimientos. Eso nos lleva a una de las habilidades más extraordinarias de todo el reino de los insectos. La inmensa mayoría de ellos observa el mundo como una enorme colección de imágenes independientes. Sus ojos captan información desde muchos ángulos al mismo tiempo, pero no reconstruyen la profundidad igual que nosotros. Ven movimiento, colores y formas, aunque calcular exactamente la distancia entre ellos y un objeto resulta mucho más complicado. La mantis encontró otra solución. Desarrolló visión estereoscópica, exactamente el mismo principio que utiliza nuestro cerebro para calcular qué tan lejos está un objeto. Ambos ojos trabajan juntos, comparan la información y crean una percepción tridimensional del espacio. Es una capacidad tan rara entre los insectos que durante años muchos científicos dudaban de que realmente existiera, hasta que decidieron hacer un experimento que parecía completamente absurdo. Imagina a un grupo de investigadores colocando unas diminutas gafas en la cabeza de una mantis religiosa. Suena como una broma, pero ocurrió de verdad. Fabricaron lentes especiales tan pequeñas que apenas podían verse, y las sujetaron cuidadosamente sobre el insecto para comprobar cómo interpretaba las imágenes que llegaban a cada ojo. Después proyectaron una presa falsa sobre una pantalla.
Cuando ambas imágenes no creaban sensación de profundidad, la mantis permanecía inmóvil. Pero en cuanto aparecía la diferencia necesaria para que su cerebro percibiera distancia, atacaba. Lanzaba un golpe contra una presa que ni siquiera existía. Aquello confirmó algo extraordinario. La mantis no solo veía profundidad. Su cerebro era capaz de construir un espacio tridimensional igual que el nuestro, aunque utilizando un mecanismo completamente distinto. Y ahí apareció un descubrimiento todavía más sorprendente. Nosotros calculamos la profundidad, comparando formas, colores y detalles entre ambos ojos. La mantis, en cambio, presta muchísima más atención al movimiento. Para ella, lo verdaderamente importante no es cómo luce un objeto, es si ese objeto se mueve, porque todo su sistema nervioso responde siempre a la misma pregunta. ¿A qué distancia está aquello que acaba de moverse? La respuesta determina absolutamente todo lo que hace. Si está demasiado lejos, espera. Si está demasiado cerca, ataca. Y esa paciencia es quizás su arma más poderosa. Mientras otros depredadores persiguen desesperadamente a sus víctimas, la mantis puede permanecer inmóvil durante horas, a veces durante un día entero. No porque esté descansando, está esperando el momento perfecto. Cada hoja, cada rama y cada flor se convierten en una posible emboscada. Su cuerpo adopta colores verdes, marrones, amarillos o incluso rosados dependiendo de la especie y del entorno donde vive. Algunas parecen hojas secas, otras son casi idénticas a la corteza de un árbol. Pero existe una especie que llevó el engaño mucho más lejos, la mantis orquídea. Su parecido con una flor es tan extraordinario que numerosos insectos polinizadores vuelan directamente hacia ella creyendo que encontrarán néctar. Durante años, se pensó que simplemente imitaba una orquídea para pasar desapercibida. Sin embargo, cuando los científicos comenzaron a estudiarla con detalle, descubrieron algo casi imposible de creer. No solo imitaba una flor, en determinadas condiciones, resultaba incluso más atractiva que las flores auténticas. Los insectos elegían aterrizar sobre ella antes que sobre las plantas reales que tenía alrededor. Su color, la forma de sus patas y la manera en que reflejaba la luz engañaban por completo a sus víctimas. La mantis ya no estaba escondiéndose. Estaba utilizando el propio lenguaje de la naturaleza para atraer a su alimento. Y entonces ocurre el momento para el que todo su cuerpo fue diseñado durante más de 100 millones de años. La presa aterriza, da unos cuantos pasos y entra exactamente en la distancia que la mantis había calculado desde el principio. Lo que sucede después es tan rápido que el ojo humano apenas alcanza a comprenderlo. Lo que sucede después dura menos de lo que tarda una persona en parpadear. Mientras nosotros apenas alcanzamos a registrar que algo ocurrió, las patas delanteras de la mantis se despliegan como si fueran un resorte perfectamente calibrado. En apenas unas cuantas milésimas de segundo, esas extremidades que hace un instante parecían dobladas en una postura tranquila, se transforman en una trampa imposible de esquivar. Cuando la presa intenta reaccionar, ya es demasiado tarde. Las patas funcionan como una especie de navaja viviente. Cada una está cubierta por largas espinas que encajan entre sí cuando se cierran, formando una auténtica prisión de la que casi ningún insecto logra escapar. No importa si se trata de una mosca, un grillo, una mariposa o una abeja. Una vez que esas espinas se cierran, la oportunidad de huir prácticamente desaparece. Y aquí encontramos otra diferencia con muchos otros depredadores. La mantis no utiliza veneno, no paraliza a su presa, ni siquiera intenta matarla antes. Simplemente comienza a alimentarse mientras el animal sigue vivo. Puede parecer cruel desde nuestra perspectiva, pero la naturaleza no entiende de compasión ni de justicia, solo entiende de supervivencia. Cada segundo que la presa permanece fresca, representa una ventaja para un depredador que nunca sabe cuándo volverá a encontrar alimento. Sin embargo, las presas habituales
son solo una parte de la historia. Las especies más grandes de mantis han sido observadas capturando animales que parecen demasiado grandes para un insecto. Pequeñas ranas, lagartijas, serpientes jóvenes e incluso diminutos colibríes han terminado atrapados entre esas patas espinosas. No porque la mantis salga a buscarlos activamente, sino porque su cerebro responde siempre a la misma regla. Si algo se mueve, y puede sujetarlo, vale la pena intentarlo. Pero ser uno de los cazadores más eficientes del mundo de los insectos no significa estar libre de peligros. Cuando cae la noche, muchas mantis despliegan sus alas y comienzan a volar buscando nuevos territorios. Y justo en ese momento dejan de ser depredadoras para convertirse en presas. En el cielo nocturno, hay un enemigo capaz de encontrarlas incluso en la oscuridad absoluta. Los murciélagos. Mientras estos mamíferos lanzan ondas ultrasónicas para construir un mapa invisible del entorno, cualquier insecto que permanezca volando demasiado tiempo corre el riesgo de convertirse en la siguiente escena. Durante millones de años, parecía una batalla completamente desigual, hasta que los científicos descubrieron algo increíble. La mantis posee un solo oído. No dos, uno solo. Y está colocado exactamente en el centro de su cuerpo, entre las patas traseras. Es el único insecto conocido con un órgano auditivo impar. Durante mucho tiempo nadie entendía por qué había evolucionado de esa manera, hasta que se descubrió que ese oído prácticamente solo tiene una función: escuchar a los murciélagos. Cuando detecta el ultrasonido característico de un ataque, la mantis deja inmediatamente de volar de forma normal. Pliega las alas y comienza una caída caótica llena de giros impredecibles. Desde abajo parece que pierde el control, pero en realidad está ejecutando una maniobra cuidadosamente seleccionada por millones de años de evolución. Para el murciélago, que calcula la trayectoria de su presa en fracciones de segundo, ese movimiento resulta extremadamente difícil de anticipar. Es como si el objetivo desapareciera justo cuando iba a ser atrapado. Experimentos realizados por biólogos demostraron que las mantis con este oído funcional sobreviven a los ataques con mucha mayor frecuencia que aquellas que no pueden detectar el ultrasonido. Un único órgano fue suficiente para desarrollar uno de los sistemas antiaéreos más eficaces que existen entre los insectos. Pero ninguna característica de la mantis ha llamado tanto la atención como la historia, que casi todos hemos escuchado alguna vez. La hembra se come al macho. Es una escena tan famosa que aparece en documentales, películas y hasta caricaturas. Sin embargo, la realidad vuelve a ser mucho más compleja de lo que imaginamos. No ocurre siempre, ni siquiera ocurre en la mayoría de los apareamientos. Su frecuencia depende de la especie, de la cantidad de alimento disponible y del estado físico de la hembra. En muchas ocasiones el macho logra aparearse y marcharse sin sufrir ningún daño. Pero cuando el canibalismo ocurre, deja una de las escenas más extrañas de toda la naturaleza. El macho se acerca con una lentitud extraordinaria. Avanza apenas unos milímetros. Se detiene. Espera. Vuelve a avanzar. Cada movimiento intenta evitar activar los reflejos de caza de la hembra. Después de todo, está acercándose al depredador más preciso que conoce. Y aún así, algunas veces falla. Cuando la hembra decide atacarlo, suele comenzar por la cabeza. Lo sorprendente es que el cuerpo del macho continúa copulando incluso después de haberla perdido. Sus principales centros nerviosos para esta función no se encuentran en el cerebro, sino en el abdomen. En otras palabras, el apareamiento puede continuar aunque la cabeza ya no esté presente. Lejos de ser un simple acto de violencia, muchos científicos creen que este comportamiento también representa una ventaja evolutiva. La hembra obtiene una enorme cantidad de proteínas justo antes de producir los huevos, y esa energía extra aumenta las probabilidades de que la siguiente generación sobreviva. Puede parecer brutal, pero para la evolución solo existe una pregunta importante. ¿La descendencia tendrá más posibilidades de vivir? Si la respuesta es sí, la estrategia permanece.
Y cuando observamos todas estas piezas juntas, aparece un patrón fascinante. Una cabeza capaz de girar casi 180 grados. Unos ojos especializados en calcular distancias mediante el movimiento. Un camuflaje que engaña incluso a los polinizadores. Una paciencia capaz de durar horas. Un ataque que ocurre en apenas milisegundos. Un oído diseñado exclusivamente para detectar murciélagos. Y un comportamiento reproductivo tan extremo que todavía hoy sigue sorprendiendo a los investigadores. Nada de eso existe por separado. Todo responde al mismo principio. La precisión. La mantis nunca intentó convertirse en el insecto más fuerte, el más veloz o el más numeroso. Eligió otro camino mucho más difícil, esperar el momento perfecto y acertar en el primer intento. Y quizá por eso ha sobrevivido durante más de 100 millones de años, viendo desaparecer especies mucho más poderosas que ella, incluidos los dinosaurios. La próxima vez que encuentres una mantis inmóvil entre las hojas, recuerda algo. Tal vez pienses que acabas de descubrirla, pero lo más probable es que ella llevara varios minutos observando cada uno de tus movimientos. Si te gustó este video, suscríbete para descubrir la verdad detrás de más animales. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué animal te gustaría ver en el próximo episodio?